Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la parte de dinámica. Y bueno, dinámica es una rama, vamos a decirlo así, de la mecánica que se encarga de estudiar las relaciones del movimiento y las causas que lo producen, es decir, las fuerzas. Para la dinámica es fundamental conocer lo que hemos estado viendo en estas sesiones, que serían nuestras leyes de Newton. Ya hemos comentado estas leyes de Newton, hablamos de una primer ley de Newton que también la podemos conocer como un principio de inercia y en el cual me dice, puedo tener un cuerpo en estado o en reposo, vamos a decirlo así, y mientras en este cuerpo no apliquemos ninguna fuerza, el cuerpo sigue en reposo. O si las fuerzas que están aplicando, en este caso, son nulas, pues el objeto seguirá en reposo. Pasa lo mismo con el cuerpo en movimiento. Tengo mi cuerpo en movimiento y mientras no le aplicamos ninguna fuerza, el cuerpo va a seguir en movimiento. Y si existen, en este caso, varias fuerzas que se están aplicando, pero su resultante es nula, ¿qué va a pasar? Bueno, en este caso, el cuerpo también mantiene ese movimiento. Veíamos una segunda ley de Newton en la cual nos dice o plantea que un cuerpo se va a acelerar si le aplicamos fuerza. Puedo estar empujando, puedo estar jalando, pero en el momento en que nosotros estamos, en este caso, aplicando fuerza, bueno, pues se va a acelerar. Aquí hablábamos ya en las sesiones anteriores sobre cómo calcular la fuerza, que es igual a masa por aceleración, y el peso, que es igual a la masa por la gravedad. La gravedad, ya lo hemos visto en otras sesiones, constante de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Hablábamos que tanto la fuerza como el peso se manejan en newtons, la masa en kilogramos, la aceleración y la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros combinamos, en este caso, o más que combinar, sustituyo lo que sería la masa, que es igual a peso entre gravedad, de mi fórmula original, puedo establecer que la fuerza es igual al peso entre la gravedad por aceleración. Esta fórmula es exactamente la misma que esta. Y hablábamos de una tercera ley de Newton, en la cual nos dice que para toda acción, o toda reacción más bien genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido contrario. Son leyes que hemos estado revisando en estas sesiones. Y hablábamos también de lo que sería, en este caso, lo que serían las tensiones, ¿sí? Si hablamos de calcular fuerzas, también vamos a encontrar que existe una fuerza de tensión o podemos encontrarla como fuerza de tensión o como tensión, es prácticamente lo mismo. Esta fuerza de tensión es una fuerza desarrollada en una cuerda. Puede ser una cuerda, un cordel, un cable, ¿sí? Cuando este se estira bajo una fuerza aplicada. Para que esta tensión se ejerza es porque hay un contacto entre el cable, en este caso el cable, el cordel o la cuerda, con lo que es el objeto. Entonces aquí se va a generar tensión. Esa tensión, vean aquí, la habíamos comentado, puede ser tensión sin fuerza externa, donde al no existir una fuerza externa, solamente vamos a hablar de que existe una tensión y un peso. El peso es prácticamente lo que estaríamos trabajando, una fuerza de peso y una fuerza de la tensión. Por lo tanto, me dice que para este caso la tensión es igual a la masa por la gravedad, que es prácticamente nuestro peso. ¿Qué pasa cuando existe tensión? Bueno, cuando existe fuerza externa, cuando hay tensión con fuerza externa, veíamos dos casos. Cuando el objeto sube o cuando el objeto baja. Y se acuerdan que aquí tenemos que analizar todas las fuerzas que influyen precisamente cuando, vamos a decirlo, en nuestro eje Y, cuando este objeto sube y cuando este objeto baja. Va a haber una diferencia de elementos, realmente decíamos van a ser los mismos, solo que tengo que determinar el signo de esos, en este caso de esas tensiones o de esas fuerzas de tensión. Vamos a decir, si el cuerpo que está subiendo, ¿qué va a pasar con con la tensión? La tensión tiende hacia arriba o la fuerza de tensión tiende hacia arriba, por lo tanto, recuerden que decíamos que era positivo. Cuando el objeto va hacia arriba, ¿qué pasa con la fuerza o con el peso? La fuerza del peso va hacia abajo, por lo tanto se considera o se coloca con signo negativo. Si nosotros despejamos, pues simple y sencillamente vamos a ocupar el álgebra. Esta fuerza del peso está restando, pasa sumando. Y vean cómo me queda mi expresión. Esta sería mi tensión. La puedo encontrar como fuerza de tensión o como tensión. De las dos formas es correcta. Y si yo sustituyo esa fuerza, que sería por
la fuerza del peso, decimos el peso es igual a masa por gravedad, vean cómo quedaría mi fórmula. La tensión va a ser igual a masa por la gravedad más la masa por la aceleración. ¿Y qué hacemos aquí? Les decía, vamos a factorizar la masa que está multiplicando la gravedad por aceleración, pues prácticamente la sacamos, la dejamos fuera, la factorizamos y en el centro solamente me queda la gravedad más la aceleración. Entonces, ¿qué va a pasar en esta tensión con fuerza externa cuando el objeto está subiendo? En este caso decimos que va a haber, tenemos que sumar tanto la gravedad como la aceleración, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el objeto está bajando? Aquí ya las cosas son diferentes, ya lo veíamos. Si estamos bajando, decíamos, voy a seguir calculando las mismas fuerzas que están ejerciendo en mi eje Y. La diferencia es que cambian los sentidos o el signo, más que el sentido, cambia el signo de mis fuerzas. Sigo teniendo una fuerza del peso y una fuerza de tensión, pero en este caso, ¿qué pasa? Como mi cuerpo va hacia abajo, decíamos, el peso ahora va a ser positivo porque van en el mismo sentido, el peso tiende hacia abajo y ahora la fuerza de tensión es la que va a tender hacia arriba, va en sentido contrario, por eso se considera negativa. Hacemos lo mismo, despejamos, vean que son los mismos elementos, solamente cambian los signos, la tensión va a ser igual al peso más la masa por aceleración. Y si esto lo multiplicamos por -1 para cambiar signos, me queda que menos por menos me va a dar más la tensión, menos por menos, más y más por menos, menos. Es la tensión igual al peso menos la masa por aceleración. Lo mismo voy a factorizar y al factorizar vean que lo único que está cambiando es que ahora a la gravedad le restó la aceleración. Y ya habíamos concluido, cuando el objeto sube, se suma la aceleración. Cuando el objeto baja, se resta esa misma aceleración. Los elementos son prácticamente lo mismo. ¿Sí? Entonces vemos aquí la importancia. Y bueno, vamos a ver entonces este ejercicio que precisamente me dice, calcula las fuerzas de tensión de este objeto cuando sube y cuando baja. Me hablan de una aceleración de 1.96 metros sobre segundo al cuadrado y una masa de 290 kilogramos, ¿sí? En este ejercicio prácticamente es muy parecido a los que ya habíamos revisado, solo que aquí les voy a presentar una forma adicional, ¿sí? De cómo se va a resolver. Lo vamos a resolver como lo hemos estado haciendo, sin embargo, voy a colocar otra forma de resolver, ¿sí? Entonces vamos a establecer, ¿sí? Me están dando aceleración y me están dando masa. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a analizar. El objeto sube, por lo tanto, la aceleración va hacia arriba. Cuando el objeto va hacia arriba, aplicamos hacemos el mismo análisis y establecemos que las sumatorias de nuestras fuerzas en Y van a ser igual a la masa por la aceleración. Y cuando el objeto sube, ¿qué pasa? Pues decíamos, la fuerza de la tensión va a ser positiva porque también va para arriba, tiende para arriba, pero la fuerza de mi peso va hacia abajo y por eso la tensión se suma y el peso se resta. Dijimos, vamos a despejar tensión. Ese peso que estaba restando pasa del otro lado. En este caso está sumando y va a pasar ahora restando, ¿sí? Aquí decimos está restando y pasa sumando. Entonces aquí ya estamos despejando lo mismo que hicimos hace un momento. En este caso, bueno, pues ya tengo aquí y sustituyo, decíamos, la fuerza la voy a sustituir por masa, que sería igual a masa por gravedad. El peso es igual a masa por gravedad y vamos a factorizar. Decimos que la masa, o más bien que la tensión es igual a la masa por la gravedad más la aceleración. Lo que ya habíamos concluido, el objeto sube, hay que sumar gravedad más aceleración. Tengo los elementos, sustituyo. El peso es de 200, perdón, la masa es de 290 kilogramos y lo voy a multiplicar por ¿quién? Por la sumatoria de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que es nuestra constante, más 1.96 metros sobre segundo al cuadrado. Si sumamos, me queda 11.77 y si lo multiplico por 290, esto va a ser igual a 3.413.3 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que es lo mismo que 3.413.3 newtons. Vean que ya calculamos la tensión cuando el objeto está subiendo. Y les decía, vamos a tratar de presentarles otro
forma de resolverlo, ¿sí? En este caso, lo primero que tengo que hacer, como aquí me están dando la masa, necesito el peso. Van a ver que es prácticamente lo mismo, pero aquí yo necesito el peso y decimos que el peso es igual a masa por gravedad, ¿sí? La gravedad 9.81 nunca cambia, al menos solo que nos especifiquen, y queda los 290 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y esto va a ser igual a un peso de 2.844.9 newtons. Ese sería mi peso. Entonces, ven que no estoy haciendo otra cosa. Aquí me hablábamos de una fuerza de un peso, que es prácticamente lo que estoy haciendo acá, pero bueno, es una forma diferente de resolver. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular lo mismo cuando el objeto sube. Y vean aquí, lo importante ahorita es que nosotros ya entendemos que cuando el objeto sube, ¿qué va a pasar? Tenemos que, en este caso, sumar. La aceleración siempre va a sumarse o va a ser positiva. Entonces vean que establezco los mismos elementos. La tensión menos el peso es igual a la masa por la aceleración, o la fuerza de tensión menos la fuerza del peso, que es lo mismo que estoy escribiendo aquí, es igual a la masa por la aceleración. Este y esta fórmula son las mismas, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Despejo tensión y vean que pasa lo mismo. La tensión va a ser igual a peso, que es esta fuerza de peso o peso, más la masa por la aceleración. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Les decía ya un momento, como el objeto está subiendo, ya habíamos analizado que la aceleración se va a considerar positiva. Si yo sustituyo, pongo que la tensión va a ser igual a 2.844.9 newtons, más que voy a hacer multiplicar los 290 kilogramos, que es mi masa, por la aceleración, que dijeron que era 1.96 metros sobre segundo al cuadrado. Nuevamente, vean que mi aceleración la estoy considerando positiva. No pongo el signo más, pero la estoy considerando positiva porque el objeto va hacia arriba. Multiplicamos y esto me va a dar 568.4, en este caso kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, o newton. Si sumamos los 2.844 más los 568.4 newtons, vean, la tensión es exactamente la misma, 3.413.3 newton. Entonces, esta forma o estas dos ecuaciones me permiten calcular la tensión que se ejerce cuando el objeto está subiendo. ¿Sí? Y es prácticamente, vamos a decir que es la misma fórmula, solo que aquí no estoy factorizando la masa, estoy despejando o calculando el peso. Vamos a ver ahora qué pasa cuando el objeto baja, que ya habíamos visto, ¿no? Si baja el objeto, ahora el objeto va hacia abajo, la aceleración va hacia abajo, es mi fuerza externa, entonces le va a ayudar, va a bajar. ¿Y qué va a pasar? ¿Se acuerdan que decíamos? Va a ser igual la sumatoria de las fuerzas en Y igual a masa por aceleración. Pero ahora, ¿qué pasa? Como mi objeto está bajando, el peso es el que va a ser positivo y la tensión negativa, porque la tensión tiende hacia arriba y va en sentido contrario del objeto, y en este caso el peso va en el mismo sentido que el objeto. Entonces, vean cómo cambiaron nuestros signos, ya lo habíamos visto. Voy a despejar y decíamos menos la tensión. En este caso, si la menos la fuerza de tensión va a ser igual al menos en la fuerza del peso. Este está positivo, se pasa a negativo, más la masa por aceleración. Y sustituimos en este caso, o multiplicamos primero por -1 para cambiar signos. Me queda la tensión va a ser igual al peso menos masa por aceleración. Menos por menos más, menos por menos más y más por menos menos. Por eso cambian. Recuerden, se multiplica por -1. Y ahora sí sustituyo. La fuerza del peso, que es esta que calculé aquí, es masa por gravedad. Factorizo masa y la masa va a ser, o más bien la tensión va a ser igual a masa por la gravedad menos la aceleración, que decíamos como el objeto baja, ahora la aceleración va a ser negativa. Y sustituimos, la masa sigue siendo la misma, es el mismo cuerpo. Hace un momento subía, ahora está bajando de 290 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, menos la aceleración 1.96 metros sobre segundo al cuadrado. Si restamos, me queda 7.85 metros sobre segundo al cuadrado por los 290 kilogramos, y me dice que la tensión sería 2.276.5 newtons. Esto cuando baja el objeto. Vamos ahora a resolverlo con esta misma fórmula que me dice la tensión
menos el peso es igual a masa por aceleración. ¿Ah? Despejo tensión y me queda la tensión es igual al peso más la masa por aceleración. Recordemos, el objeto está bajando y por lo tanto, ahora, como lo habíamos analizado aquí, la aceleración es negativa. Y nos queda que en este caso hablamos de un peso, ¿sí? Que lo estoy calculando 2.844.9 newtons, más que va a pasar, multiplicamos masa por aceleración, masa 290 kilogramos, por aceleración, pero bien importante, negativa, por menos 1.96 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden, están multiplicando, pero esta aceleración se va a considerar como negativa. Si multiplicamos, me quedaría como 290 por menos 1.96, me daría menos 568.4 newtons. Ahora sí hago la resta, los 2.844, que es el peso, menos 568.4. Y vemos que, en este caso, mi tensión exactamente sigue siendo, o más bien tengo el mismo resultado de 2.276.5 newtons. Entonces, vean que son métodos diferentes. Aquí lo importante es entender la parte de aceleración. Nuestro cuerpo sube, la aceleración es positiva, el cuerpo baja, la aceleración es negativa. Dos formas de cierta manera de resolverlo, sí, y llegamos al mismo resultado. Entonces, me dice calcular las fuerzas de tensión si sube o baja el objeto. Si sube sería 3.413.3 newtons y si baja 2.276.5 newtons. Esto sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.